una serie con respecto a lo que son los deberes y funciones dentro de lo que es la familia. Y el día de hoy, la semana pasada ya habíamos hablado acerca de algunas cuantas cosas, de cuáles son las prioridades dentro de la familia, ¿verdad? Vamos a recapitular brevemente, porque durante hoy, mañana, el próximo domingo y Dios mediante el siguiente, vamos a ver cómo va, vamos a hablar eso antes de entrar a otros temas, ¿verdad? Habíamos estado hablando de que la familia está compuesta por ¿cuántas personas? Básicamente, una familia debe estar compuesta originalmente por dos personas, que son el esposo y la esposa. Punto final, ahí se acaba. Durante un tiempo se agregan unos miembros a la familia. Digo, se agregan por un tiempo porque son, literalmente hablando, transitorios, que son los hijos. Cuando los hijos llegan, la familia se extiende un poquito y empiezan a ser papá, mamá, hijos, ¿verdad? Estamos hablando nuevamente de casos, diciendo cómo debe ser. Por supuesto, hay casos hipotéticos donde a veces, hay otros casos, no hipotéticos, perdón, hay otros casos donde a veces no está papá, no está mamá, y hay casos peores donde no están ni papá ni mamá, y hay otros casos donde tampoco hay hijos. Pero en fin, estamos hablando básicamente acerca de ciertas cosas, que es más bien lo que es una familia completa y funcional. Y ahí viene la pregunta, ¿y mi papá y mi mamá no entran en la familia? La respuesta es no. Una vez que nos casamos, nuestros padres ya no son familia. Nuestros hermanos ya no son familia. Nuestras hermanas, primos, cuñados, el perrito y todo lo demás no son familia. Entonces, ¿qué son? Pasan a ser parientes. Si han traído su Biblia conmigo, les invito a que por favor la abran en el libro de Génesis. Ese sí no tenemos problema en hallarlo, es el primer libro de la Biblia. Y vamos a abrirlo en Génesis capítulo 2. Y vamos a leer un único versículo acá, de donde se va a extender el resto de este mensaje. Génesis capítulo 2, versículo 24, que dice: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Muy corto, muy sencillo, muy directo, muy preciso. Esto es la definición de matrimonio, esto es la definición de familia. Hablábamos la semana pasada con respecto a las prioridades. Hoy día vamos a hablar acerca del hombre, vamos a hablar de lo que es ser un hombre de acuerdo a la Biblia, pero primero vamos a tocar lo que es la familia en general. Número uno, hay que entender una cosa. ¿Por qué esta definición de matrimonio es la más perfecta? Número uno, la primera palabra clave que encontramos acá es dejará. Dejará el hombre, y también aplica a la mujer, a su padre y a su madre. Si nos damos cuenta, ahí termina la oración. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Qué significa esto? Significa esa separación del núcleo, separación del vínculo familiar. Significa ese hasta aquí nomás hemos llegado. Muchas gracias papá, muchas gracias mamá, pero ya me voy yo a empezar mi propia familia desde este momento y aquí cortamos. Ambos, los dos, deben cortar el vínculo que tienen con papá y mamá. Por una sencilla razón. Si no se corta ese vínculo, nunca van a poder empezar bien su nueva familia. Cuando un bebé nace, no nace solamente solo, sino nace con algo llamado el cordón umbilical que lo tiene conectado a la placenta, ¿verdad? Los que hemos tenido la oportunidad de ver un nacimiento, yo he tenido la bendición de ver el nacimiento de mis dos hijos, incluso hasta de cortar yo mismo los dos cordones umbilicales, y se ha podido ver, ahí está la placenta, y ya no forma parte del cuerpo de la mamá, ya se separó. Por favor, si es para mí, díganle que estoy ocupadito. Y lo único que se hace es simplemente se corta ese cordón umbilical. ¿Por qué hay que cortarlo? Porque el niño no puede vivir para siempre con ese cordón umbilical ya no sirve.
Era por ahí antes donde el niño, el bebé que acaba de nacer, recibía su alimentación. Era a través de esa forma donde incluso hasta se deshacía de sus necesidades, los excrementos, y todo eso fluía a través del cordón umbilical, el oxígeno, todo. Pero ya una vez que ha nacido, no necesita eso, y eso se vuelve algo inútil, que si no se corta, se pudre y puede traer serias complicaciones, incluso hasta la muerte del recién nacido. Lo mismo sucede cuando un hombre y una mujer se casan. Si no cortan ese vínculo de una vez por todas, no lo cortan radicalmente, va a haber problemas. ¿Esto quiere decir, significa que entonces debemos desentendernos de nuestros padres? No. Por supuesto que no. Pero esto quiere decir que mis padres a partir de este momento ya no son mi prioridad. Esto quiere decir que para mí, como hombre, antes que mi madre, es mi esposa. Así es como la Biblia nos manda. ¿Cómo sé eso? Efesios 5:25. ¿Qué dice Efesios 5:25? Vamos a Efesios, capítulo 5, versículo 25. ¿Qué dice? Dice claramente: maridos, escuchen bien esto, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es muy curioso, pero la Biblia jamás dice: hijos, sacrifíquense por sus padres. Hijos, entreguen su vida por sus padres. Hijos, amen a sus padres y entréguense por ellos. No dice eso. Dice sí, honrar al padre y a la madre, pero no dice sacrifíquense por ellos. ¿Cuál requiere más entrega? ¿La honra o el sacrificio? El sacrificio. Cristo estaba perfectamente sometido a su Padre, Cristo estaba perfectamente sometido al Padre, obedeciendo y haciendo su voluntad, y la voluntad del Padre era justamente que Él se sacrifique por la iglesia, por su cuerpo. Y a los maridos se nos pide que debemos amar a nuestras esposas y de la misma manera como Cristo amó a la iglesia, entregándose. Ahora, somos una sola carne, somos el mismo ser ahora, estamos unidos. Entonces tengo yo que sacrificarme por ella, y para poder hacerlo bien, nunca voy a poder hacerlo si es que aún tengo ese cordón umbilical con mis padres. Debe ser cortado completa y totalmente, porque nuevamente, si no se corta ese vínculo, lo mismo que con el niño, el que no se le corta el cordón umbilical, eso se va a podrir y va a traer complicaciones. Muchos matrimonios, literalmente hablando, han muerto y mueren cada día por causa de los parientes. Literalmente hablando, no podemos decirlo de otra manera. Porque a veces el esposo o la esposa pone a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a su primo, a su sobrino, a su perro, por encima de su cónyuge. Hagamos esto y tendremos la receta perfecta para que nuestro matrimonio fracase y se vuelva un estorbo y no sea de bendición. Y literalmente hablando, ahí nuestros parientes se convierten en maldición para nuestra familia. Sí, yo sé, lo que estoy diciendo suena muy crudo, suena muy duro y no es agradable de escuchar. Pero es la verdad. ¿Cuántas veces no ha pasado que muchas mujeres han venido a sentir a menos simplemente porque él ha cometido el error de siempre estar diciendo lo mismo? Ay, es que mi mami lo hacía de esta manera. No, es que mi mamá hacía las cosas de esta forma. No, es que mi mamá sí me planchaba esta parte de la camisa. No, es que mi mamá le ponía aquí la hojita de laurel. No, es que mi mamá... mira, si tanto que le gustaba cómo hacía las cosas con tu mamá, ¿para qué te casaste? Te hubieras quedado soltero viviendo en la casa de tu mami y listo. Siendo un bebé grande toda tu vida. Tristemente, hermanas, en el caso de las mujeres, la cosa no es muy diferente. Porque muchas mujeres muchas veces han arruinado sus matrimonios por pasarse el día entero en casa de su mamá y no en su casa. Cuando pasa eso, sucede una cosa: ambos cónyuges descuidan lo más importante que tienen. ¿Qué es lo más importante que un cónyuge tiene?
después de Dios, por supuesto, es tu cónyuge. Porque hay una verdad grande de la que todos nos olvidamos. Por ley natural, y si hacemos bien las cosas, nuestros hijos, al llegar a cierta edad, tienen que irse de la casa. No es que tal vez se vayan, no es que deben irse, no, tienen que irse. No pueden vivir con nosotros para siempre. De la misma manera como las aves vuelan de los nidos y se van a empezar sus propios nidos, los hijos tienen que hacer eso algún día. Siguiendo la ley natural, lo más probable es que nuestros padres también fallezcan antes que nosotros. Nuestros padres fallecen, se van nuestros hijos. ¿Con quién nos quedamos? Sí, exactamente. Deberíamos quedarnos con los cónyuges. Pero si yo no he cuidado bien esa relación, si yo no he cuidado como debe ser esa relación, tristemente lo que va a pasar es que me voy a quedar solo. ¿Por qué? Porque muchas veces, muchos hombres y muchas mujeres, aunque se piensa erróneamente que únicamente las mujeres a veces aguantan solamente y dicen eso, ¿no? Por mis hijos nomás aguanto, por mis hijos nomás aguanto. Y cuando ya no hay hijos, literalmente agarran y dicen, ¿sabes qué? Chao. Yo ya no tengo a nadie que cuidar acá, yo a ti no te aguanto, te he soportado durante 30, 40 años, ya no te aguanto más, me voy. Y cuando pasa eso, lo que va a suceder es que vamos a culpar. Decir, no, es que tú... No. La culpa ha sido nuestra por no haber cuidado desde el inicio, por no haber cuidado las cosas. Prioridad número 1 dentro de un matrimonio es el cónyuge. Recordemos esto bien. Cortemos el cordón umbilical que a veces me ata a mis padres, que a veces me ata. Nuevamente, esto no significa no responsabilizarme. Esto no significa no honrar a mi padre. Pero es que aquí ya cambia la cosa. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Mi papá, voy a hablar de mi padre. No me gusta poner siempre a otras personas de ejemplo, si es que pongo mi propio caso. Mi papá es un hombre de 67 años de edad que vive básicamente solo en Huánuco, y ahí es donde él está viviendo. Comparte departamento con su esposa. Digo comparte porque ya no viven juntos realmente, pero comparten el lugar y están ahí. Entonces, ahora que tuve la oportunidad de visitarlo, lo veo y veo que sí, que de pronto una compañía constante estaría bien. Entonces yo me pongo a pensar, de repente sería bueno que yo le diga a mi papá, oye, vente a vivir con nosotros. Ahora, ¿la idea es mala? No, de ninguna manera. ¿Podría ser algo bueno? Sí, podría incluso hasta encontrarle justificaciones bíblicas para hacer eso. Como cabeza de hogar tengo yo la autoridad de poder venir y decir y hacerlo y tomar esa decisión. Correcto, tengo toda la potestad de hacerlo, pero hay un detallito muy importante. Primero tendría que hablar con mi esposa y preguntarle, Vivi, ¿estás de acuerdo con esto? Si mi esposa está de acuerdo, entonces yo podría venir recién y hablar con mi papá y decirle, si mi esposa no está de acuerdo, naca la pirinaca, no, never, negado. Ah, es que tú eres un saco largo, un pisado, tu esposa te manda. No. Simplemente le doy la prioridad a ella, porque ella es número 1. Mi papá es después. Primero mi cónyuge. La receta para acabar con el matrimonio y destruir a la familia es darle la preferencia a cualquiera que no sea tu cónyuge. Así de sencillo, así de fácil. ¿Quiere acabar con su matrimonio? ¿Quiere acabar con su familia? Dele la preferencia a cualquiera que no sea su cónyuge, ya sean sus hijos, ya sea esto. Número 2, prioridad número 2 de todo hombre deben ser sus hijos. Proverbios capítulo 22, versículo 6. ¿Qué dice Proverbios 22, 6? Proverbios 22, 6. Dice así. Instruye al niño en su camino y ni aun de viejo se apartará de él.
Debemos instruir a nuestros hijos, debemos educar a nuestros hijos, debemos ya estar ahí con nuestros hijos. Aquí recién entran los hijos. Recapitulemos rápidamente. Prioridad número 1, no lo dije pero ya lo sabemos, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Prioridad número 1 de un esposo debe ser Dios. Número 2, su esposa. Y en el caso de la mujer, el hombre, el cónyuge. Número 3, los hijos. Recién ahorita entran los hijos. Miren, en tercer lugar, hay personas que erróneamente ponen a los hijos antes que su cónyuge. Nuevamente, eso está mal. En el fondo hay sitio, no sé cuántos de ustedes han visto la serie, está esta mujer, Reina Pachas, que siempre dice la misma frase: yo por mis hijos mato. Es muy curioso, es capaz de matar por sus hijos, pero no por su esposo. Los hijos para ella están antes que el esposo, y eso está mal. Dentro de un hogar cristiano, dentro de una familia, debe estar primero el cónyuge, después los hijos. Efesios 6:4, ¿qué nos dice Efesios 6:4? Volvamos a Efesios. Dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criarlos en disciplina. Eso no significa estarlos castigando, estarlos golpeando a cada rato. Eso no es disciplina. Disciplina, a veces en los medios evangélicos entendemos como disciplina sinónimo de castigo. No es eso. Disciplina significa seguir un comportamiento, hacer bien las cosas, seguir un camino correcto, un camino recto, un camino adecuado. Y dice que debemos criarlos en disciplina y amonestación del Señor. En pocas palabras, criarlos de acuerdo a las reglas de Dios, enseñarles la ley de Dios, enseñarles lo que el Evangelio dice, enseñarles la palabra de Dios. Si no estamos haciendo eso como padres, estamos fracasando como padres, literalmente hablando. Es que ahí está la clave. La clave para fracasar como esposos es darle la prioridad a cualquiera que no sea el cónyuge. Obviamente siempre la prioridad es primero Dios. Estamos hablando a nivel humano. Prioridad número 2, los hijos. Prioridad número 3, padres y familia. Prioridad número 4, padres y familia. Miren, aquí recién entran. Después de los hijos. Primera de Timoteo 5:8. ¿Qué dice? Primera de Timoteo 5:8. Dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquí recién entran los padres y la familia. Después del cónyuge, después de los hijos, aquí recién entran. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo una forma de ayudar a mis parientes, a mis hermanos, a mis hermanas, a mis primos, a mis padres, debo hacerlo. Siempre y cuando, escuche bien esto, siempre y cuando eso no interfiera ni con mi esposa, ni con mis hijos. Es importantísimo tener eso en cuenta. Lo que la Biblia nos enseña. Importantísimo, que no interfiera ni con mi esposa, ni con mis hijos. ¿Por qué? Porque como padre yo puedo hacer una cosa. Como padre yo puedo quitarme un pan de la boca y dárselo a mis hijos, ¿verdad? ¿Qué padre no va a hacer ese sacrificio por sus hijos? Quedan 2 panes nada más y de repente yo no he comido, tengo hambre, voy a tomar un lonche y mi hijo viene y me dice: papi, quiero pan. Toma, hijito. Ayer anoche nos pasó, ¿te acuerdas? Con las arepas que hicimos en casa. Vino el enano y dijo: quiero arepa. La última. Y uno lo mira y entre dientes le dice: te amo. Porque es verdad, o sea, uno está con hambre también, uno no es de palo. Pero uno se sacrifica. Pero yo no puedo, escuche bien esto, yo no puedo quitarle la comida a mi esposa o quitársela a mis hijos para dársela a mi papá o para dársela a mis hermanos.
No puedo, no debo hacerlo. Es antibíblico hacer eso. Ahora, si mi esposa, mis hijos no están comiendo, están dejando las cosas ahí sí, ¿sabes qué? Si tú no vas a comer, qué pena, hay gente que se le puede... Y ahí sí, venir y ayudar a mis parientes que necesitan ayuda. Mientras tanto, no. Mientras tanto, literalmente hablando, no. No se puede, no se debe. ¿Por qué? Porque la situación es así. Es lo que la Biblia nos pide, es lo que la Biblia nos manda. Es lo que la Biblia nos ordena y es lo que tenemos que hacer. Por más que no nos guste, es así como debe ser la cosa. Yo me acuerdo cuando mi abuelo, por parte de padre, mi abuelo Víctor, estaba vivo todavía, él ya estaba bastante mal. Hubo un momento en que una de mis primas mandó un email a toda la familia diciendo realmente, oigan, ya pues, ¿qué les pasa? Mis padres son los que están cargando con casi toda la responsabilidad, ustedes también pueden ayudar. Yo en ese momento me acuerdo, Vivi estaba esperando a Gabriel se estaba viniendo en camino, nuestro primer hijo, y ahí es donde yo me acuerdo conversando con mi hermano, todavía estaba vivo en esa época, y diciéndole, oye, ¿cómo se hace este asunto? ¿Cómo se puede ayudar? Mi hermano me dijo una cosa bien clara, mira, ¿sabes qué, compadrito? Tú no te metas en esto. Tú ahorita tienes una esposa embarazada, un hijo a punto de venirse, ocúpate de eso. ¿Qué es lo más interesante? Mi hermano no era creyente. Mi hermano no era cristiano. Yo siempre digo, no sé si en su último segundo de vida le entregó su vida al Señor, se arrepintió, no tengo idea, solo Dios sabe. Pero yo lo que sé es que un hombre no creyente me dijo un principio básico bíblico. Primero te ocupas de tu esposa, de tu hijo por nacer, y después ves todo lo demás. Tú tienes eso es primero, esa es tu primera responsabilidad, lo otro después. ¿Cuántas veces nosotros en la iglesia no hemos hecho exactamente lo opuesto? Hemos puesto a nuestros parientes, gente que ya no es, pero es mi sangre, no crecimos juntos, estuvimos en el mismo útero en diferentes momentos, pero tenemos la misma madre y todo eso. Sí, pero ya no es tu prioridad, pues. ¿Para qué te casas? Por eso a veces cuando yo he dado consejería prematrimonial, yo más me he dedicado a desalentar a la gente a casarse antes que casarse. Justamente por eso, porque es un compromiso duro. Número 5, los hermanos en la fe. Todo el capítulo 14 de Romanos nos habla específicamente de eso. Y Gálatas 6:10, este sí lo vamos a leer, Gálatas 6:10. Gálatas 6:10 dice bien claro: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y especialmente, escuche bien, especialmente a los de la familia de la fe. A veces somos muy buenos, muy dadores, muy preocupados por el mundo que nos rodea. Queremos hasta ayudar a los perritos de la calle, contribuimos con situaciones así, incluso hasta financieramente. Pero la Biblia nos dice que primero debemos ayudar a la familia de la fe. Es algo que al pueblo cristiano le falta bastante. Los cristianos debemos aprender de esto de los judíos, por ejemplo, y aprenderlo bien, y aprenderlo con ganas. Porque el cristiano, ¿qué es lo que pasa? Si yo vivo acá, en este lado, y al costado de mi casa han puesto una panadería, yo como buen cristiano le compro a esta persona sin importarme nada. Total, es solamente una transacción comercial y listo. No me importa si es musulmán, si es budista, si es católico, no me interesa. Lo que me interesa es tener pan. Pero el judío no. Si el judío tiene una panadería al costado, pero sabe que a 3 cuadras de su casa hay una panadería y que el dueño de esa panadería es un judío, adivinen dónde compra el pan. Exacto, no tiene problema, se camina las 3 cuadras, compra el pan ahí. Simplemente porque es judío. Y el otro, el vendedor, al saber que el que le compra es judío, le hace hasta un mejor precio. Si venden, digamos, pan a 20 céntimos y el otro viene a comprar 5 soles, 5 panes con un sol, en lugar de darle 5 panes le da de pronto 6. Ya está.
¿Por qué? Porque es judío. Al otro sí le da los 5, pero al que es judío le da 6. En cambio, nosotros los cristianos no, somos al revés. Número 1, no nos preferimos cualquier otro. Número 2, si sabemos que el otro es cristiano, problema. Me acuerdo cuando Vivi y yo éramos misioneros, llegamos a Loja como misioneros, teníamos ahí 4 empleadas con las que trabajábamos. Nosotros éramos los administradores de la cafetería y había 4 empleadas, 2 cristianas o 2 evangélicas, 2 no evangélicas. Adivinen con quiénes teníamos más problemas constantemente. Quienes no respetaban las cosas, quienes no respetaban la autoridad, quienes siempre querían hacer lo que querían y con quienes teníamos siempre problemas. Era con las evangélicas, curiosamente. Nosotros llegamos como administradores misioneros y las que más problemas nos daban siempre eran las evangélicas. Es muy curioso, pero somos así. Y a veces cuando sabemos que el otro es evangélico, pedimos en lugar, cobramos más y todo eso. Es un problema. Pero la palabra dice que debemos hacernos bien, especialmente a la familia de la fe. Antes de ayudar a alguien que no conozcamos, debemos darle a la familia de la fe primero. Yo me acuerdo, yo aprendí este principio hace muchos años, cuando recién empezaba en mis caminos del Señor. Congregaba en Huánuco, ahí es donde conocí al Señor yo. Y el pastor de la iglesia, el pastor Pedro Miguel, justamente preparó una actividad porque cerca del lugar, parte de la catástrofe, no me acuerdo si fue por el niño que sucedió, pero hubo un derrumbe, una cosa fuerte en una población, y la iglesia recolectó víveres para enviar a ese lugar a ayudar. Pero el pastor fue bien claro y dijo, lo enviamos a la iglesia hermana que tenemos allá. Pero pastor, hay otra gente que también necesita. Y él dijo, sí, hay otra gente que también necesita. El gobierno se va a encargar de ellos. Pero la Biblia nos dice que primero la familia de la fe. Lo mismo tiene que ser nosotros. Y finalmente queda el resto del mundo, donde debemos llegar con la primera necesidad. La necesidad más grande que el mundo tiene es el Evangelio de Jesucristo. Pero eso no quiere decir que a veces debamos ser inmunes o no realmente sentir una misericordia por otro tipo de necesidades. La gente tiene otro tipo de necesidades y si podemos llegar a ellos con otras cosas, hagámoslo. Si no podemos, está bien. Pero la palabra nos enseña bien claro en Santiago cómo que está muy mal decirle a alguien, anda, caliéntate y abrígate, si no le ayudamos a hacerlo. Muchas veces nosotros los cristianos nos limpiamos la conciencia con el estaré orando por ti y nada más. Y a veces ni siquiera oramos, simplemente decimos la frase. Un tranquiliza conciencias. La verdad es que si yo tengo una forma de ayudar proactivamente, de hacer algo, debo buscar hacerlo. Pero también hay que tener cuidado. Algunos, por ejemplo, cuestionaron al pastor Guillermo cuando hubo este problema del niño, de no ayudar a ciertas familias que estaban por acá, que estaban en necesidad, y de repente mandarnos hasta Olmos, ahí, todo lo demás. Sí, gente que no le gustó eso, pero también había que ver unas realidades. Estas personas acá, por alrededor, que estaban en necesidad, tenían como 7, 8 miembros de su familia, jóvenes, fuertes, que podían encargarse de hacer las cosas. No lo hicieron. Perdón, pero si los de tu casa no te cuidan, no es mi responsabilidad venir a hacerlo. Se llevó la ayuda, recordarán, porque varios de acá estuvimos ahí, a gente donde el gobierno no llegó. Ayuda donde se necesitó. Una experiencia muy interesante viajar en ese camioncito del ejército. No dejaba de saltar esa cosa. Recapitulemos para cerrar. Prioridad número 1, como siempre, Dios. Número 2, y por encima de otro ser humano, está ¿quién? El cónyuge. Nuevamente, si usted pone cualquier persona antes que su cónyuge, está en pecado. Responsabilidad número 3, hijos. Número 4, ahí sí, los parientes, que son los padres, los hermanos, los primos, los sobrinos, como usted quiera armar. Pero recién entran aquí, al número 4. Número 5, los hermanos de la fe, de la iglesia, de la fe. Y de ahí el resto del mundo en la medida en que lo pongamos a hacer. Pero nuevamente,
de una forma proactiva. Simplemente decirle a alguien, estaré orando por ti y no hacer absolutamente nada, ni siquiera orar, no, pues. Si veo a un hermano que está en necesidad, está pasando hambre y tengo 10 panes en la casa que no los voy a comer, voy a dejarlos pudriéndose, que ya todo el mundo lo ha rechazado, decirle, ¿sabes qué? Voy a estar orando por ti. Y cuando me dijo que no tenía nada para el desayuno, te pases, pues. Eso no está bien, eso no es lo correcto. Haciendo esto vamos a honrar adecuadamente al Señor. Recordemos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne.